En esta videoclase vamos a repasar los conceptos de la Guía de Práctica Clínica de Hipertensión Arterial publicada por el Ministerio de Salud Pública el año pasado, el año 2019. En esta primera parte vamos a ver conceptos básicos y cómo realizar el diagnóstico de la hipertensión arterial. La guía define la hipertensión arterial como aquella medición de lo que es la presión arterial sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio y o una presión arterial diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio. Es una de las primeras diferencias que podemos observar de esta guía con relación a otras que han salido, como en la guía de la Asociación Americana de Hipertensión, en donde ya los valores pues son menores, con rangos que van mayor de 130 y mayor de 80. Fíjense lo importante de esa IO, o sea, si es la sistólica mayor de 140 por sí sola, ya es hipertensión arterial, y si es la diastólica mayor de 90 por sí sola, también es hipertensión arterial, e igualmente cuando esté en ambas. Se conoce que la hipertensión es uno de los principales factores de riesgo, ¿verdad? Yo diría más que modificables, controlables, para evitar lo que es el desarrollo de enfermedad cardiovascular y sobre todo para el desarrollo de enfermedades que son crónicas no transmisibles. En cuanto a la valoración inicial de todo paciente con hipertensión arterial, es muy importante hacer un correcto diagnóstico y sobre todo no hacer un diagnóstico tardío, sino hacer un diagnóstico lo más temprano posible. Es muy importante siempre cuando estemos haciendo diagnóstico de hipertensión evaluar las posibles causas secundarias de hipertensión arterial, sobre todo cuando hacemos diagnósticos en pacientes jóvenes. También es muy importante evaluar lo que es el riesgo cardiovascular, que lo podemos hacer a través de varias herramientas que vamos a ver, y también dar un posible tratamiento inicial, sobre todo de tipo no farmacológico, a nuestros pacientes. Algunos conceptos básicos de hipertensión arterial. Tenemos que conocer lo que es el concepto del AMPA. El AMPA no es más que la automedida o la automedición de la presión arterial. Generalmente para eso utilizamos un equipo como el que vemos al lado derecho, un equipo ambulatorio, generalmente de tipo digital, donde el paciente puede hacer la determinación a través de una correcta medida de la presión arterial y llevar un registro de ella. Esto es un registro que hace el paciente a través de un equipo digital de forma ambulatoria. Se diferencia del concepto de MAPA, ya que el MAPA es un monitoreo ambulatorio de presión arterial, pero donde se utiliza una tecnología, un equipo, ¿verdad?, portátil, pero automatizado, el cual está programado por hacer la determinación por sí solo de la presión arterial. Generalmente utilizamos cada 15 minutos durante el día o cada 20 o 30 minutos durante la noche. Es muy importante el uso de este equipo porque él nos permite detectar cuáles son las curvas de presión arterial que tiene el paciente durante el día y su diferencia durante la noche. Vamos a ver que es muy importante, sobre todo cuando queremos valorar lo que es el concepto de hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada. En estos conceptos el mapa es muy importante para su detección y algunas veces también para el control de pacientes que no tienen un buen control de tratamiento, como vamos a ver más adelante. La hipertensión secundaria es cuando la hipertensión es debida a una causa que es identificable. Vamos a ver en un cuadro donde vamos a observar cuáles son las principales causas. Y fíjense que representa del 5 al 10% de los pacientes. Un concepto muy importante es de hipertensión resistente. ¿Qué significa eso? Es cuando existe un control inadecuado de la presión arterial, o sea, cuando la presión sistólica es mayor de 140 o diastólica mayor de 90, a pesar de tener tratamientos de al menos 3 fármacos, generalmente en dosis máximas, pero donde uno de estos fármacos incluya un diurético, generalmente un diurético tiacídico.
¿Qué es el riesgo cardiovascular? Bueno, esto es un valor que nosotros podemos calcular a través de varias herramientas, donde lo que hacemos es estimar cuál es el riesgo que tiene una persona de una enfermedad cardiovascular en un tiempo específico. Generalmente los que utilizamos tienen un cálculo de riesgo cardiovascular para 10 años. Desde el punto de vista epidemiológico, la hipertensión a nivel mundial contribuye con 64 millones de años de vida ajustados por discapacidad. Es decir, que el 4.4% de la discapacidad a nivel del mundo es causada debido a la hipertensión o sus consecuencias. Está siempre dentro de las 5 principales causas de discapacidad y de muerte a nivel mundial, ya que la hipertensión conocemos que es uno de los principales factores de riesgo para enfermedad cardíaca isquémica. El 32% tiene una prevalencia en Estados Unidos desde 1999, pero la incidencia es de 5.4 hasta 8.6% y está asociado sobre todo a muchos factores epidemiológicos, como vamos a ver más adelante, todos ellos modificables, como pueden ser en este caso la obesidad, la diabetes, la dislipidemia. Según la encuesta nacional de salud del Ecuador para el año 2012, la prevalencia de prehipertensión era alrededor de un 37.2% y de hipertensión de un 9.3% en los pacientes adultos. Aquí podemos observar que la prevalencia de hipertensión arterial está bien definida de acuerdo al sexo, de acuerdo al grupo etario. Observen que a medida que va aumentando la edad, tanto en el grupo de femenino como en el grupo de masculino, va incrementándose la prevalencia de hipertensión arterial, yendo en la adolescencia de 2.1% en el hombre, siendo mayor en la mujer 2.9%, hasta, ¿verdad?, un 21% en el hombre y un 22.7% en la mujer. Llama la atención que en nuestra población, la población femenina tiene una mayor prevalencia de hipertensión arterial en comparación con la masculina. Desde el punto de vista fisiopatológico, conocemos que la hipertensión arterial está dada por una disregulación de lo que son los sistemas de control, sobre todo de las resistencias periféricas y del gasto cardíaco. Conocemos que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica. Cuando existe un aumento, por ejemplo, en la ingesta de sal, esto lleva a un aumento de lo que es el volumen de líquido extracelular y aumento de la precarga. Esto va a aumentar lo que es el gasto cardíaco y por ende va a causar hipertensión arterial. Igualmente, algunas alteraciones genéticas que puedan disminuir lo que es la filtración glomerular o la retención de sodio también aumentan el volumen y por lo tanto aumentan lo que es la precarga. El estrés, un factor de riesgo muy importante, sobre todo actualmente en nuestra población. Vemos que también disminuye la filtración, aumenta la actividad simpática que produce mayor vasoconstricción venosa con aumento de precarga, pero también vasoconstricción arterial con aumento a nivel de resistencias periféricas. Entonces, por ende, también va a aumentar la hipertensión arterial. Asimismo, alteraciones genéticas, la obesidad, que debido a la hiperinsulinemia puede causar hipertrofia vascular y aumento de la resistencia periférica o disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial generalmente está dada por alteraciones de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde existe un aumento de lo que es la resistencia vascular periférica. También existe una ruptura de los equilibrios de factores vasoconstrictores con un aumento de la vasoconstricción a través de la endotelina 1 y una disminución de factores protectores o vasodilatadores como el óxido nítrico. Otros factores hormonales que se han determinado son, por ejemplo, la coherina o el síndrome anémico, que también están asociados con fibrosis intersticial a nivel renal y por lo tanto también activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por una disminución del filtrado glomerular. Esto va a llevar a la retención de sodio, aumento del volumen de líquido, aumento de la precarga y por ende aumento del gasto cardíaco y de la presión arterial. Algunos factores de riesgo para hipertensión arterial
podemos tener algunos familiares o ambientales. Es muy importante el antecedente de diabetes mellitus a nivel personal, y los pacientes diabéticos por lo general terminan siendo hipertensos. Las dietas no saludables, de esto hablamos un poco más adelante, pero sabemos que una dieta alta en grasas saturadas, así como alta en niveles de sodio, ¿verdad?, puede aumentar la prevalencia de hipertensión arterial. El sedentarismo, que no es más que no tener actividad física de manera regular, al menos 30 minutos, 5 días de la semana como mínimo. La obesidad, sobre todo de tipo centrípeta, está asociado con aumento de la resistencia a la insulina y también aumento de la presión arterial. La ingesta de alcohol, el tabaquismo, también asociado con enfermedad cardiovascular. Antecedentes familiares, sobre todo de primer grado, en ellos hablamos de padres, hermanos, hijos, la edad avanzada, como pudimos observar en las tablas anteriormente, donde a medida que va aumentando la edad aumenta la prevalencia, y también la etnia afrodescendiente tiene mayor riesgo, sobre todo de hipertensión arterial de tipo sistólica. Es muy importante también ver que a nivel social un factor de riesgo es un nivel educativo bajo, sobre todo asociado con una mala alimentación y malos hábitos de estilo de vida. ¿A quién está dirigido el tamizaje? O sea, ¿a qué pacientes debemos nosotros realizar la medición de la presión arterial? Entonces se debe de medir de forma rutinaria en consulta a todo niño sano desde los 3 años de edad. Es muy importante medir la presión arterial bajo una buena técnica en nuestros consultorios pediátricos, ya que a medida que va aumentando los años, hemos visto un incremento de lo que es la prevalencia no solo de hipertensión arterial, sino también de diabetes y de obesidad en nuestra población infantil. En los mayores de 18 años se debe de medir cada año si la presión arterial es normal. Pero si existen, por ejemplo, factores de riesgo como obesidad, o se ha tenido presiones medidas anteriormente elevadas de mayores de 120 a 129, se debe de medir de manera semestral o cada 6 meses. ¿Cómo se hace la medición? Bueno, se debe de realizar a través de una buena técnica. Lo primero y más importante es utilizar un esfingomanómetro que esté adecuadamente calibrado, y no solamente eso, sino que tenga un tamaño adecuado para cubrir por lo menos una vuelta y media en el brazo al paciente que vamos a hacer la medición. Siempre la ubicación es muy importante, que sea en una línea que esté en un punto medio, ¿verdad?, entre el olecranon y el acromion, y por supuesto que no tenga ningún tipo de ropa ni indumentaria el paciente para que no haya interferencias. Utilizando una buena técnica, el brazo tiene que estar siempre a la altura del corazón, generalmente el paciente sentado, previo unos 15 minutos con descanso previo a la toma de la presión arterial. Es muy importante no haber consumido ni cafeína, ni por supuesto no haber fumado, para poder obtener una buena medición de la presión. Y a través del método auscultatorio se debe de hacer lo que es la determinación de la primera fase y de la quinta fase de los sonidos de Korokov. La primera fase está dada por lo que es un ruido sordo de forma súbita, que es el inicio, ¿verdad?, del ruido de Korokov, y es lo que determina la presión sistólica. Y la quinta fase ya es donde existe ya el silencio final, ¿verdad?, del ruido de Korokov, donde esto determina la presión diastólica. Es muy importante tomar en cuenta, sobre todo en nuestros consultorios, la diferencia que debemos hacer de la presión arterial esencial, que es una de las más comunes que son diagnosticados en más del 80% de nuestros pacientes, ¿verdad?, aquella que no tiene una causa secundaria preestablecida, y hacer la diferencia con lo que es el síndrome de bata blanca, en donde el paciente presenta elevaciones de la presión arterial, sobre todo en el consultorio. Durante estos tipos de pacientes son los que se benefician muchísimo del uso del monitoreo ambulatorio de presión arterial o MAPA que vimos anteriormente. Y también lo que es la hipertensión oculta es lo contrario. Es aquel paciente que llega a la consulta y tiene una presión arterial normal, pero que durante mediciones ambulatorias de presión arterial a través de un MAPA o a través de un AMPA,
podemos observar que existe hipertensión arterial fuera del consultorio. Y esto es lo que se conoce como hipertensión oculta. ¿Cómo hacemos el cálculo del riesgo cardiovascular de nuestros pacientes? La guía de práctica clínica del Ministerio de Salud decide que debemos hacer el cálculo a todo aquel paciente mayor de 40 años. Si el paciente tiene de 20 a 40 años, si tiene historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, ¿qué significa eso? Un padre, madre o hermanos que tengan un infarto de miocardio en hombres menores de 55 años y mujeres menores de 65 años, es muy importante. Hiperlipidemia familiar, ¿verdad? Como hipertrigliceridemias, unos niveles HDL bajos o de LDL alto, tabaquismo, ¿verdad? Presión arterial elevada anteriormente, diabetes, enfermedad renal crónica, dislipidemias mixtas, sobre todo la aterogénica, y comorbilidades que incrementan el riesgo cardiovascular, pues también debe de medirse al paciente el riesgo cardiovascular. ¿Cómo hace la medición de este riesgo? Bueno, anteriormente nosotros utilizábamos para ello la calculadora de Framingham, que en muchos países pues ha sido bien utilizada y calibrada para su uso. Según la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública nos recomienda lo que es el uso del calculador GloboRisk. ¿Por qué utilizamos GloboRisk? Bueno, porque dentro de las opciones de país, Ecuador está ya de una vez calibrado para la utilización de este método. Podemos utilizarlo GloboRisk solamente con datos clínicos o también con datos paraclínicos. En la página web que pueden ver aquí, www.globorisk.org, pueden utilizar el calculador para el riesgo cardiovascular de forma muy sencilla. Seleccionan Ecuador, el género del paciente, el sexo, el rango de edad que tenga el paciente, si el paciente es fumador, si tiene antecedentes de diabetes, si tiene una presión arterial sistólica de cuánto, y cuando utilizamos sobre todo el laboratorio nos pide los datos de colesterol total también. Con esto calculamos lo que es el porcentaje de riesgo cardiovascular en los próximos 10 años. Él lo va a dar en un porcentaje, si se quiere, aparte, puede decir más o menos moderado, leve o severo riesgo cardiovascular. El diagnóstico de hipertensión arterial se hace cuando la presión arterial tomada bajo una buena técnica, ¿verdad? Tenemos datos mayores de 140-90 y estos son tomados varias veces en el consultorio o una sola toma cuando la hipertensión supera el estadio 3. Para nuestra guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública utiliza como referencia la guía europea, ¿verdad? De hipertensión arterial, publicada en el año 2018. Sabemos que existen unas guías nuevas, sobre todo las americanas, donde ya esta clasificación pues ellos la han actualizado, pero para nosotros seguimos basándonos en lo que es la guía europea. Para ellos una presión arterial óptima es aquella que sea menor de 120-80. Ambas tienen que estar menores de estos valores. Normal va de 120 a 129 y o 80 a 84, y normal alta de 130 a 139 y o de 85 a 89. Esto es para los americanos lo que se conocía anteriormente como prehipertensión arterial. Luego de esto tenemos la hipertensión grado 1 cuando es de 140 a 159 y o 90 a 99. ¿Por qué hago énfasis aquí? Porque si un paciente tiene, por ejemplo, 130 de presión arterial, lo categorizaría como normal alta, pero tiene 92 de presión diastólica, ya por el hecho de estar uno de ellos dos por arriba de este valor, ya la categorización sería como una hipertensión grado 1. Grado 2 de 160 a 179 y o 100 a 109. Grado 3 mayor de 180 o igual a 180 y o mayor o igual de 110. La hipertensión sistólica aislada es cuando existe una presión arterial sistólica mayor o igual de 140 y la presión diastólica menor de 90. Aquí podemos observar la comparación de lo que son las determinaciones de hipertensión, ¿verdad? En el consultorio, la utilización del mapa o monitoreo ambulatorio de presión arterial o del
lo que es la automedición de la presión arterial de forma ambulatoria. Fíjense que los valores para los mapas son menores en cuanto a la determinación de hipertensión arterial, ya que evidentemente no existe el estrés que ocasiona el venir a un consultorio. Igualmente las mediciones de AMPA ya mayores de 135-85 pues ya son hipertensión arterial. Fíjense que en el mapa tenemos valores para días mayores de 135-85, también para la noche, porque como les dije anteriormente, este equipo es capaz de hacer mediciones cada 20 minutos durante la noche. Y generalmente durante la noche ocurre un descenso de la presión arterial, que eso es lo que conocemos nosotros como un patrón Dipper o normal de presión arterial, donde hay un descenso durante el sueño. Y también un promedio que saca de 24 horas que sea mayor de 130-80, ya al utilizar un mapa eso es presión arterial. Fíjense, en este caso la hipertensión de bata blanca, generalmente el paciente tiene presiones arteriales altas durante el consultorio, pero cuando se realiza el mapa o el AMPA puede tener presiones arteriales normales. Y al contrario, en la hipertensión oculta vemos una presión arterial normal en el consultorio, pero que durante la realización del mapa o del AMPA vemos que la hipertensión se incrementa de forma ambulatoria. Entonces es muy importante utilizar estas herramientas de mapa o AMPA cuando yo tenga dudas lo que es el diagnóstico, sobre todo de hipertensión, o que exista la presencia de una hipertensión de bata blanca o oculta. En cuanto a la evaluación inicial, es muy importante la educación del paciente, sobre todo al valorar el riesgo cardiovascular, explicar cuáles son su riesgo cardiovascular y cuáles son esos factores de riesgo que debe de modificar para disminuir el riesgo de sufrir un infarto de miocardio en los próximos 10 años. Establecer cuáles son los objetivos terapéuticos para la hipertensión arterial es muy importante. Comenzar a dar a conocer las medidas no farmacológicas que vamos a ver más adelante, cuál sería el plan terapéutico inicial y hacer un control en menos de 6 meses de la presión arterial con evaluaciones mensuales cuando sea necesario, sobre todo si tenemos una hipertensión más allá de un grado 3. En evaluación clínica hay que hacer una correcta historia clínica, sobre todo en la parte de antecedentes y factores de riesgo cardiovasculares, hacer el examen físico, la determinación de la presión arterial. En la primera visita es muy importante hacer la determinación de la presión arterial en ambos brazos, para luego en visitas subsecuentes seguir haciendo control en aquel brazo que dio más alta. Realizar la medición del peso, talla y perímetro de cintura, hacer el cálculo de índice de masa corporal y determinar el riesgo cardiovascular a través de la herramienta GloboRisk. Es muy importante hacer exámenes complementarios como biometría hemática, perfil lipídico para evaluar riesgo cardiovascular, creatinina para evaluar daño a órganos diana, electrolitos cuando vamos sobre todo a instaurar medidas farmacológicas como diuréticos, el ácido úrico que puede ser opcional pero también está asociado con aumento de riesgo cardiovascular, la medición de la microalbuminuria, proteinuria y la determinación de la tasa de filtración glomerular a través de la fórmula CADIGO, que bueno, eso ya nosotros lo vamos a ver en la guía de práctica clínica de enfermedad renal crónica que también está publicada en el curso. Y es muy importante en todo paciente diabético determinar lo que es la hemoglobina glicosilada, lo cual nos da el control metabólico, el TSH como también posible causa secundaria de hipertensión arterial y realizar un electrocardiograma por lo menos una vez al año. En las evaluaciones subsecuentes es muy importante evaluar de manera mensual hasta lograr las metas adecuadas de control al paciente. Hay que hacer una educación al paciente, evaluar la adherencia en cada momento de que se valore, hacer una evaluación clínica sobre todo del riesgo cardiovascular, se puede determinar lo que es el índice tobillo-brazo y buscar algunas causas secundarias, ¿no? ¿En quién voy a buscar causas secundarias? Pacientes jóvenes, menores de 40 años, con hipertensión grado 2, ¿verdad? En cuando hay un empeoramiento de la hipertensión en pacientes con normotensión crónica, o sea que venían bien controlados y de repente empeora, ver el control de la presión arterial. Si es una hipertensión resistente, como ya hemos comentado anteriormente, si es una hipertensión grave que tiene una emergencia hipertensiva, si tiene presencia de sospecha de daño extenso de órganos de diana, sobre todo en personas jóvenes,
características bioquímicas de alguna enfermedad endocrina o enfermedad renal crónica, características clínicas que sugieran apnea obstructiva del sueño, sobre todo asociado a pacientes con obesidad mórbida, y si tiene síntomas sugestivos de feocromocitoma o antecedentes familiares de feocromocitoma, que no es más que un tumor de la glándula suprarrenal productor, por supuesto, de catecolaminas. Aquí tenemos algunas de las causas secundarias y sus indicaciones más importantes. Vemos sobre todo la enfermedad renal parenquimatosa. Generalmente este paciente puede tener historia de hematuria, ¿verdad? De obstrucción renal, de uso de analgésicos, sobre todo AINES. Podemos ver a la exploración física masas abdominales, sobre todo cuando son enfermedad renal poliquística. Muy importante el antecedente familiar. En las pruebas de laboratorio determinar lo que es la función renal, hacer un ultrasonido renal para descartar esta etiología. La estenosis de la arteria renal es muy importante, sobre todo porque hay una presencia a nivel del examen físico de un soplo abdominal y generalmente este paciente empeora la presión arterial con el uso de IECAS. Es muy importante eso. Podemos ver una diferencia de 1.5 centímetros en la longitud de los riñones en el ultrasonido, ¿verdad? Pero sobre todo es muy importante hacer un Doppler a nivel renal para ver que existe una estrechez o una estenosis del flujo de la arteria renal. El hiperaldosteronismo primario, ¿verdad? En estos pacientes pueden tener síntomas de debilidad muscular, historia familiar de hipertensión temprana o eventos cerebrovasculares tempranos. También podemos tener examen físico arritmia porque está asociado con hipopotasemias graves. En el paraclínico vemos también lo que es la presencia de hipopotasemia, que puede ser espontánea o que puede empeorar cuando usamos diuréticos, sobre todo osteacídicos. Podemos tener a nivel de las pruebas de laboratorio lo que es el cociente aldosterona-renina en condiciones estandarizadas. Puede haber un aumento de este cociente. Y pruebas de laboratorio, pruebas confirmatorias, sobre todo con una carga oral de sodio y determinación, ¿verdad? Y de pruebas a través de suspensión de fluorocortisona, o que son las pruebas con captopril, ¿verdad? Generalmente para la determinación del tumor se realiza una tomografía adrenal con cortes finos a nivel supraadrenal para ver generalmente micro o macroadenomas a nivel de la glándula adrenal que puedan ser productores de aldosterona. Otras causas menos comunes son el feocromocitoma, ¿verdad? Generalmente el hallazgo pues, se hace a través de la determinación de metanefrinas a nivel urinario y también por imágenes. El síndrome de Cushing, aumento rápido de peso, poliuria, polidipsia, signos corporales como obesidad central, la cara redonda o de luna llena, la acumulación de grasa en hombro, la joroba de búfalo, ¿verdad? Las estrías rojas, el hirsutismo. Está asociado con hiperglicemia, con una excreción de cortisol urinario elevada y sobre todo se utiliza la prueba de supresión de dexametasona para hacer su diagnóstico definitivo. Es muy importante en todo paciente en las consultas primarias y sucesivas hacer determinación de daño a órgano diana, sobre todo a nivel cardíaco. A través de la realización del electrocardiograma podemos evaluar lo que es la hipertrofia ventricular izquierda, la presencia de una angina o el antecedente de un infarto. A nivel del cerebro, pues si ha tenido antecedentes de ictus o de ACV previos. A nivel renal, a través de la determinación de lo que es la tasa de filtración glomerular. En las arterias periféricas, mediante la determinación de los pulsos periféricos o de lo que es el índice tobillo-brazo para determinar enfermedad arterial periférica. Y a través del fondo de ojo para ver si existe una retinopatía hipertensiva y qué grado tenemos en estos pacientes. Bueno, hasta aquí llega la primera parte del estudio de la guía de práctica clínica de hipertensión arterial. Es muy importante invitarles también a que formen parte próximamente de los cursos que vamos a ir publicando, como es el curso de electrocardiografía básica, arritmias cardíacas, síndromes coronarios agudos, y también el curso que vamos a publicar de lectura o interpretación práctica de unas rayos X de tórax. Entonces no queda más que agradecerle por formar parte de este nuevo proyecto y para mí ha sido un placer haber compartido un momento con ustedes el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad.